el templo, que es nuestro corazón. Usted me está viendo la contradicción, la controversia que hay. Ellos amaban más el templo. No, mira, este ha hablado palabras blasfemas contra el templo, contra Moisés, contra... ¿Usted me está entendiendo? Este es un blasfemo. Hable a alguna persona que esté convencida de que ese es el lugar santísimo, como le han dicho algunos cristianos, que creen que ese es el lugar santísimo. Y, bueno, hermano, lo oye diciendo esto y le dice usted que este es un blasfemo. Pero vaya a buscar las bases bíblicas para ver si hay un lugar. ¿Cuál era el lugar santo? No era, y el lugar santísimo. No era el lugar santo, era allá en el templo. Y el templo no está destruido. No quedó destruido el templo. Todavía no lo han podido construir. El velo del templo se rasgó, pero se rasgó ¿para qué? Para tener acceso a Jesucristo. Dice, yo no habito en templo hecho de mano de hombre, dice la Biblia. Y dice, y vendré y haré morada en las iglesias donde están ustedes. Y vendré y haré morada en el corazón. Que el Señor dice que donde estén 2 o 3 congregados su nombre, y está Él. Sí, ahí está el Señor, pero no dice que en la iglesia. Dice, donde estén congregados, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a seguir. Ahora fíjense ustedes. Vean, claramente, que ellos se unieron para destruir al siervo de Dios. Muchos en ignorancia, otros quizás teniendo cierto conocimiento de lo que hacían. Por eso es que vuelvo a repetir, hermano, tengamos cuidado de convertirnos en los de la sinagoga de los libertos, porque si nos convertimos en ellos, vean lo que fueron capaces. Una de las grandes batallas que hay en el mundo no es por la religión. Las grandes guerras no se matan diariamente, podríamos decirlo, por cuestiones doctrinales, por cuestiones, por religiones en el mundo. Entonces nosotros que tenemos a Cristo y que decimos que tenemos el amor de Dios, debemos actuar diferente. Amén. Amén. Esto podría ir al tema de hablar en lengua, podría hablar el tema del orden de la iglesia, podíamos entrar en diferentes temas que es controversial dentro de la iglesia pentecostal. El desorden, vamos, yo voy a hablar un poquito, el desorden pentecostal. Y entonces tenemos que tener cuidado, amén. Debemos amar a nuestros hermanos, transmitir la palabra con amor, porque no hay otro camino, el amor, con respeto y con amor al que quiera, porque tampoco podemos obligar a la gente. Amén. Ahora fíjense, ven, después le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Hablaron de qué? ¿Qué dijeron? Costumbre que le había dado. ¿Y nuestras costumbres cómo son? Las costumbres que tenemos nosotros, que a veces matamos por ellas y condenamos por ellas. Si vemos una persona que anda diferente a nosotros, le condenamos. ¿Le ha condenado a usted a alguna persona que ande diferente a usted? No, ¿verdad que sí? Yo lo he hecho. Y después he tenido que arrepentirme ante la presencia de Dios. Porque el único que condena es Dios. Amén. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en el varón, su rostro, en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo sería ese impacto, amén. Cuando ellos fijaron sus ojos de acusación sobre Esteban, su rostro cambió como el de un ángel, como cambia el de nosotros cuando estamos hablando de la palabra, discutiendo. ¿Cómo cambia su rostro, hermano?
Cuando usted está discutiendo un tema que usted está convencido de que el tema es así, y usted comienza a hablar y dice, no, pero es que Cristo viene en el rapto, y entonces viene el otro y dice, no, Cristo viene después de la gran tribulación, y comienzan a darse. ¿Qué cree usted? ¿Son temas de entrar en discusión? No, son temas para estudiarlos y respetarlos. Amén. Amén. Estudiarlo, pues hay que estudiarlo, pero respetarlo. Amén. El tema de la salvación y el cambio que tengamos no es más importante que yo deje el chisme. No es más importante que yo deje el chisme. No es más importante que yo deje la mentira, la avaricia. Entonces, los temas fundamentales que es de la vida cristiana son más importantes. Bueno, todos los temas son importantes, porque algunos dirán, pero también es importante. Sí, todos los temas son importantes, pero estos temas de la vida cristiana son fundamentales para la salvación. Amén. Amén. Porque si yo le hablo del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, ¿tiene usted el fruto del Espíritu? Entonces usted diría, oye pastor, yo creo que no. Entonces, ¿qué hago peleando por otras cosas que no debo pelear? ¿Se considera usted que está siendo vituperado por Jesucristo? No, hermano, yo a veces me dicen algunas cositas, pero no. Entonces no estamos viviendo conforme a lo que Jesucristo quiere. Porque todo aquel que busca de vivir conforme a lo que Cristo quiere, será vituperado por la causa de Cristo. Bueno, sigamos. Ahora fíjese, hermano, cuando ellos están en este momento, que ven a Esteban comienza, que fue lo que le dije el martes, a darle una cátedra a los que están sentados en la sinagoga, a los que están oyendo el chisme. Porque es un chisme lo que le llevaron, no es un chisme, es un chisme lo que le llevaron a... Y eso pasa mucho dentro de la iglesia. Hermanos que van a hablar de otros en los concilios y comienzan, en vez de irse de hermano, se van. Ellos no hablaron con Esteban, mira Esteban, pero tú lo estás haciendo mal, yo creo que, bueno, para ese problema entre ellos, por así decirlo. No, ellos fueron a llevar chisme, a buscar testigos falsos. Ellos estaban buscando de tener la razón. No es el hecho de tener la razón, es lo que Dios quiere, lo que Dios determina, lo que es la verdad. La verdad de Dios no es mi verdad, no es lo que yo establezca como mi verdad. O sea, que gano yo con predicar en esta mañana aquí, y estoy más perdido que Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿No cree usted que debo tratar de encontrar a Cristo y arrepentirme y volverme a... ¿No cree usted que es lo primordial? Ahora bien, vea usted, en el capítulo 7 dice, y el sumo sacerdote dijo entonces, le hace la pregunta a Esteban y dice, ¿eso es así? Mira, Esteban, ¿eso es verdad lo que están diciendo de ti? Porque hermano, mire, la gente, cuando uno está buscando de Dios, cuando uno realmente ha encontrado a Cristo, el enemigo se va a levantar de diversas maneras. Amén. Usted comienza a buscar de Dios, comienza a orar, a leer la Biblia y a buscar una transformación en su vida, en su mente y en su hogar, se le levanta hasta el perro. Nunca lo ha mordido al perro y hasta el perro lo mordió. Ay, hermano, eso es así. Se le levanta el enemigo, que el Señor lo reprende. Cuando usted ha decidido que tiene que tener un cambio en su vida y que tiene que hacerlo porque hay una urgencia en su vida, entonces usted se le levanta el enemigo. Y pues aquí se le levantó el diablo a Esteban y dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Comienza que
a darle una cátedra. Y él comienza a hablar de Abraham, comienza como Dios fue obrando allí, cómo sucedió con Jacob, cómo sucedió todos estos hombres de Dios y cómo cayeron cautivos en el tiempo de José. Comienza a darle una historia, a compartir la historia bíblica con ellos. Porque la gente, ellos tienen un problema. Ellos no quisieron aceptar a Cristo como Salvador. Y el mismo problema lo hay hoy. Porque ellos estaban entretenidos en la ley. Estaban entretenidos en cuanto los mandamientos, en cuanto a lo que Dios mismo había establecido, pero no entendían lo que Dios quería mostrarle. Ellos por la ley no entendieron que era layo para llevarlos a Cristo. La ley lo estaba llevando a Cristo, pero ellos no lo entendieron. Y él quiso mostrarle, Esteban le quiso mostrar a ellos, le quiso, mira, y comenzó Moisés, sucedió esto, le habló de Josué, trató de que ellos entendieran. Cosa que muchas veces nosotros, estando dentro de la iglesia, todavía no lo hemos entendido. Cosa que nosotros, teniendo años en el Señor, todavía no hemos entendido lo que es el sacrificio de Cristo. Porque el sacrificio de Cristo no fue solamente que murió en la cruz del Calvario para darnos vidas y salvación, sino el propósito eterno de Dios es que el hombre le obedezca. El propósito eterno de Dios es que aprenda a caminar con Jesús. Que dejemos la desobediencia a un lado y cambiemos nuestra vida por completo. Pero entonces hay cierta similitud entre ellos y nosotros. Entre los libertos y nosotros. Porque yo estoy enfrascado en mi doctrina. Y no está mal entender la palabra y la doctrina. Pero otra cosa es vivirla. Yo puedo entenderla, pero si no la vivo no estoy haciendo nada. O sea, si yo llego, yo entiendo la doctrina, entiendo la palabra en mi mente y la leo y la estudio, gloria al nombre de Jesús, pero no la practico, no la vivo. Solamente lo que tengo aquí es una biblioteca. Una biblioteca. Entiendo el tema, los diversos temas de la Escritura y los puedo discutir con bastante base. Es más, por la capacidad de algunos, su memoria y por el hecho de retención, gloria al nombre de Jesús, entonces tienen aún mayor capacidad de discusión. Pero esto no nos hace salvos. Nos hace salvos en la práctica de la palabra del Señor. O sea, ¿qué mayor es que yo pelee por X o Y tema, que yo pelee por X o por Y tema que yo esté discutiendo, antes que yo ame a la persona con quien discuto? ¿No cree que no es prioritario yo amar a aquel con quien estoy discutiendo? Él comenzó a hablar y a darle. A lo mejor hubiese sido yo y digo, ¿para qué discutir si aquí no hay chance? Mejor me escondo. Mejor me escondo para que no me mate. Sí, hermano. Pero Esteban no. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por la gracia del Señor. ¿Dónde están los Esteban en el día de hoy? Ahora fíjese, él comienza y le da una cátedra. Y desde el capítulo, desde el versículo 7, del versículo 7:1, comienza a hablar y sigue hablando, gloria al nombre de Jesús, hasta el final. Fíjese. Mire. Vea lo que dice, vamos a leer los últimos versos. Gloria al nombre de Jesús.
Ya le voy a decir que mire, vea, yo quiero leer este poquito, desde el 44, quiero leer unos versículos allí. Fíjese lo que él trata. En el 44 del 7 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo del que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. O sea, él comienza a hablar todo lo que hizo Dios. Amén. Amén. Y sigue y consigo el cual dice, sigue hablando, y en el versículo, vea usted lo que él trata, lo que él está tratando. Él está tratando de que ellos entiendan. Hay algo muy similar en lo que las personas tratan de que otros entiendan. Ellos están tratando de que Esteban entienda, ¿verdad? ¿No están tratando? Ellos están tratando de convencer a Esteban. Ellos están tratando de que Esteban deje la religiosidad. Ellos están tratando de que Esteban cambie y deje a Cristo. Pero Esteban está tratando de que ellos tengan el conocimiento de la palabra, de que Cristo ilumine su corazón. Cosa que es difícil para una persona que ha cerrado su corazón. Y esto quiero también ser un poco fuerte en esto. Quiero ser fuerte. Hermano, hay personas que como los enseñaron, esto me lo enseñaron así, como a mí me lo enseñaron así, pues yo no cambio. ¿Usted me está entendiendo? ¿Me doy a entender? Pongamos un ejemplo. Si a mí me enseñaron que el velo salvaba, por poner las mujeres aquí, a mí me enseñó mi pastor Alan, mi papá, me enseñó que el velo salvaba. Y pues como él me enseñó que el velo salvaba, por así decirlo, que no lo enseñó así, yo creo que el velo salva. ¿Es una posición correcta? Bueno, hablen. No es correcto. Oye, el pastor me enseñó que el velo salvaba. Bueno, vamos a estudiarlo para ver si el velo salva o no salva. No es la posición que debe ser. No cree usted que es la posición correcta. Yo estoy hablando aquí con los que somos cerrados, de entender algo que ya tenemos en nuestra mente, y con los que tienen un pensamiento ya plasmado en su corazón de cambiar lo que está, por así decirlo. O sea, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser personas que nos amamos primeramente y nos respetamos. ¿No cree usted que es así? Entonces, yo tengo que estar abierto a una discusión doctrinal, por así llamar la discusión, y hablar de cualquier tema con los hermanos. Hay temas que no tienen discusión, temas que están claros en la Escritura. Por lo menos hay un tema que yo todavía no lo he hablado, que ya creo que lo hablamos en directiva, y creo que ya quedamos de hablarlo, que es el tema de la naturaleza de Cristo. De todas maneras voy a volver a tomar tema con ellos, porque no me recuerdo si quedamos claros ese día. Pero que son temas que para mí sí son de gran importancia el discutirlo. ¿Me están entendiendo? Y hay otros temas que ahora, pongamos un ejemplo. Si yo tengo una idea de la naturaleza de Cristo diferente a la que yo tengo, para no entrar en los detalles, ¿me hará salvo un pensamiento o el otro? No, ya. Es que hay temas muy discutidos
durante muchos años. Y hubieron periodos de tiempo en que predominó un pensamiento diferente al que después se estableció. Ajá. ¿Qué diríamos? Que durante el tiempo que prevaleció ese pensamiento, los que estuvieron en ese periodo de tiempo se perdieron. O sea, yo digo que, por supuesto, que una errada concepción de la naturaleza de Cristo puede guiarnos a herejía. Sí. ¿Me está entendiendo? Pero por eso es que los temas hay que tratarlo. O sea, hay que clasificarlo. Hay que clasificarlo y también hay que entender algo. Número uno, el que esté estudiando un tema, el que esté estudiando el tema es un hombre que no es perfecto y que puede tener percepciones de las cosas erradas. Eso yo lo tengo que tener claro conmigo cuando yo voy a estudiar la Biblia. Yo puedo entender algo de la Biblia errada, pero voy a estudiar un libro que es perfecto. O sea, son dos cosas que se contraponen. ¿Me entiendes? Por eso es que no tengo que ser abierto, porque yo me puedo equivocar en el estudio de la palabra, pero no puedo ser muy abierto porque la palabra es perfecta y ella tiene su razón, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Si no mantenemos ese equilibrio, nos podemos hacer muy cerrados y tener una percepción de la palabra equivocada. Y yo cerrado con mi percepción de la palabra, bueno, puedo destruir a otros, puedo dañar a otras personas, puedo condenar a otros en mi forma de ser cerrado. Pero al ser muy abierto y pensar que tengo que aceptar cualquier, puedo también, vamos a decirlo así, quitarle la consistencia a la palabra misma de Dios, que es santa. Y entonces, fíjense ustedes, los pensamientos doctrinales han ido variando en la historia y los pensamientos han ido cambiando. Es más, hay teólogos que piensan que con el pasar del tiempo hay que hacer revisiones a la enseñanza y ir como adaptando lo que es la enseñanza bíblica al tiempo y a lo que... Entonces, eso ha llevado a que, bueno, hoy en día hay personas que, por ejemplo, piensan que la Biblia no es un libro histórico, literalmente hablando, o sea, que sucedió exactamente así, sino que es como se percibió los sucesos de aquel tiempo y está escrito de esa manera para darle una enseñanza a las personas simplemente. Es decir, la historia del huerto no sucedió, no sucedió el arca de Noé, no sucedió esto, sino que simplemente son historias que nos tratan de dar una enseñanza espiritual a nosotros. Eso lo piensan algunos teólogos de este tiempo, ¿me está entendiendo? ¿Por qué? Porque se han abierto demasiado su mente y han entrado demasiadas cosas en su cabeza. Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia, tenemos que ser abiertos. ¿Por qué tenemos que ser abiertos? Porque yo puedo equivocarme, pero no puedo ser tan abierto porque la palabra de Dios es muy cerrada en cuanto a lo que ella piensa, pues, lo que es Dios, lo que es la enseñanza. Entonces, tengo que mantener ese equilibrio. Se necesita también de madurez a veces, que a veces no, si no estamos viviendo en el Espíritu, a veces no la vamos a tener. Es que una de las preocupaciones grandes que debemos tener para poder discutir estos temas. ¿Usted me está entendiendo? Entonces diría alguno por ahí, oye, pero ¿cuándo lo vamos a discutir? Yo creo que el comienzo de una vida en santidad y que Dios manifieste el fruto del Espíritu, el que piense de esta manera es porque no cree que el Espíritu Santo de él está habitando en su corazón. ¿Usted me está entendiendo? El Espíritu Santo habita en nosotros. Y partiendo de allí, hablando de lo que dice nuestro hermano Avian, la clasificación doctrinal, porque debemos clasificar, ¿me entiende? El hecho de ser abierto, lógicamente que tenemos que tener cuidado con eso. Y el hecho de ser cerrado, que es lo que estamos hablando, también tenemos que tener cuidado con eso. Pero yo me he encontrado con creyentes que, hermano, lo que le enseñaron, eso es, y más nada. Y no aceptan otra corrección. ¿Usted me está entendiendo? No aceptan otra corrección. Entonces yo creo, hermano, que la Escritura es clara.
Fíjense, aquí se tuvo un poquito de controversia con lo que es el tema del hablar en lengua y la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Siendo que nosotros no somos estos pentecostalistas que hacen descender fuego del cielo, supuestamente. ¿Usted me está entendiendo? Imagínense si aquí se tuvo un poquito de controversia. Imagínense en las iglesias donde dicen que el danzar es del Espíritu, supuestamente, siendo que escrituralmente no lo hay. El hablar en lengua, tal y como lo predican algunos, ¿me están entendiendo? Y yo hablo en lengua, hermano, pero no ese desorden que hay ahorita. No estoy de acuerdo con el desorden que hay. No estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con el extremo orden que plantean algunas iglesias como las iglesias bautistas, que no creen en sueños, no criticándolo a ellos ni juzgando su salvación tampoco, porque para mí son mis hermanos. Para mí los bautistas son mis hermanos, pero no creen en sueños, no creen en el hablar en lengua, no creen en muchas cosas que a causa del desorden que hay también ellos se han cerrado y tienen cierta razón en lo que han hecho, cierta razón, no la tienen todas. Mi hermano Bianco. Por lo general, cuando nosotros nos acercamos a las cosas santas, lo primero que debería haber en nosotros es temor. La palabra, el estudio de la palabra, el cambio doctrinal, el aprendizaje de un tema nuevo, doctrinalmente hablando, todas esas cosas son, vamos a decirlo así, guardan tanta santidad o mayor santidad que lo que guardan los utensilios que están en el templo en el tiempo antiguo. ¿Entendiendo? Porque digo mayor santidad no porque aquellos no tuvieran respeto, ¿no? Sino porque eran cosas físicas, palpables. Ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, que es Dios mismo, el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos a tocar la palabra, si nosotros no tenemos temor, que muchas veces lo hemos hecho de esa manera, muchas veces hemos discutido temas bíblicos, hemos tratado de implantar ciertos pensamientos bíblicos y en nuestro corazón no existe nada de temor, ni un poquito de temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Eso es peligrosísimo, acercarnos a las cosas santas sin temor de Dios. Los 2 hijos de Adán fueron muertos por acercarse a las cosas santas sin ebrios, pues, sin temor. Y los 2 hijos de Eli también murieron porque también se pusieron a manipular, vamos a decirlo así, las cosas santas sin ningún temor de Dios. Entonces, algo que a veces nosotros no entendemos y lo hemos hecho, o sea, no hay que decir que no, lo hemos hecho. A veces hemos discutido un tema o nos hemos metido en algunos temas doctrinalmente hablando y realmente en nuestro corazón no hay ese temor de Dios. Pablo, cuando hablaba con la iglesia, dijo que le habló y que su predicación fue con temor, con mucho temor y temblor. Entonces, a veces nosotros no, simplemente estamos manipulando la palabra, manipulándola, porque cuando nosotros predicamos estamos manipulando las cosas santas, así como el sacerdote manipulaba los utensilios, así como el sacerdote tomaba el incensario, así como el sacerdote tomaba las tenazas y las cosas. Estamos manipulando cosas santas, ¿sí? Estamos manipulando cosas que así como nos pueden salvar, nos puede salir fuego de ellas y consumirnos y matarnos, podemos hablarlo de esa manera. Entonces a veces lo hacemos y no existe ningún temor de Dios. Entonces podemos abrir puertas que pueden traer desastre a la iglesia y podemos cerrar puertas que también no dejen que la iglesia avance o esconder lo que Dios nos dio y en aquel tiempo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado en eso, en qué puertas cerramos y cuáles son las que abrimos. Pero fíjense,